Un censo consiste en relevar y registrar datos brindados por individuos de una región delimitada sobre determinadas cualidades, ya sea de ellos mismos, de sus bienes y/o entorno en un mismo momento. En el mundo existen diversos censos, según la información que se busca recabar. Censos económicos e industriales, agropecuarios y forestales, inmobiliarios, de salud, de educación, de desechos, siendo el más conocido el censo poblacional, que se explicará a continuación. El censo de población, hogares y viviendas consiste en realizar un conteo y evaluación de las características que presenta un conjunto de personas en un territorio y periodo determinado. Se trata de contabilizar habitantes, hogares y viviendas a través de un cuestionario con el objetivo de obtener el total de los mismos junto a sus cualidades, su forma y sus condiciones de vida. En él se indagan sobre sexo, edad, etnia, nacionalidad, la estructura de pisos y techos, donde se habita, el acceso a los servicios y la tecnología, el trabajo, la jubilación y la pensión, la salud, la educación y la fecundidad. Con el correr de los años, la mayoría de las preguntas se mantienen, con el objeto de poderse comparar con los anteriores o con los de otros países. Dichos censos son costosos, ya que se debe destinar gran cantidad de recursos, no solo financieros, sino también humanos y materiales, y se deben planificar con tiempo para que no haya grandes distorsiones con la realidad. Para realizarlos se crean organismos e instituciones específicas y se brindan capacitaciones y retribuciones monetarias a las personas censistas que recolectan los datos. Los censos están avalados por la Constitución Nacional y por leyes específicas de cada país que garantizan la protección y confidencialidad de la información, que, de no respetarse, corresponderá a duras penas para quienes cometan el delito, desde la confiscación de dinero hasta la cárcel. Lo mismo sucede con quien se niegue a participar o mienta, ya que los censos son de carácter obligatorio. Los datos obtenidos se utilizan para tomar decisiones y llevar a cabo políticas tanto públicas como privadas en pos de mejorar la calidad de vida en sociedad. Los censos pueden clasificarse según la modalidad: presencial, digital o mixta. Esta última posee una parte digital y otra parte presencial, de carácter opcional u obligatoria en ambos casos. El tipo. De hecho, se censa a las personas que se encuentran en una determinada vivienda el día del censo, es decir, que habían dormido allí la noche anterior. De derecho. Se censa a las personas integrantes del hogar que durmieron un mínimo de 4 noches en una determinada vivienda durante la semana anterior al día del censo, es decir, según su residencia semanal habitual. Los censos deben pasar por 3 etapas. 1. Planificación y preparación. Esta primera etapa puede comenzar más de 2 años antes de la fecha del censo y es la responsable de que ese día se realice sin grandes inconvenientes. Durante la misma se busca la aprobación en el Congreso Nacional del presupuesto y se elaboran las preguntas del cuestionario, tanto para la vivienda como para cada integrante del hogar. Se fijan las fechas para el censado y se brinda asesoramiento para responder dudas y consultas, tanto por mail y teléfono como en oficinas habilitadas. A su vez, pueden realizarse censos experimentales en áreas delimitadas representativas en forma de simulacro. También se capacita de forma virtual o presencial a las personas que serán censistas, donde se destaca la participación principal de docentes y empleados públicos, seguido de voluntarios. Ellos son los encargados de recorrer las viviendas recabando la información de cada hogar y jurarán previamente para no violar la Ley de Protección y Difusión de los Datos. 2. Realización en la fecha establecida. Todas las personas dentro de las fronteras fijadas son registradas por los censistas identificados que reportarán a su jefe de radio en las escuelas o autocensadas de manera personal en el plazo y periodo establecido en la etapa anterior. Los datos se extraen a partir de la figura del jefe de hogar al contestar todas las preguntas del cuestionario sobre él y sus convivientes, luego de la identificación del hogar y vivienda a la que pertenece. Cabe destacar que suele decretarse feriado el día donde los censistas visitan las viviendas en toda la extensión territorial durante una jornada de 8 horas para evitar las ausencias. 3. Resultados y conclusiones. Se recopila toda la información recolectada y se difunde, en un periodo extendido de más de un año, según el nivel de profundización y detalle.
Se realizan publicaciones de los datos de manera agregada para los fines estadísticos establecidos e investigaciones, donde se podrán conocer las características demográficas y socioeconómicas de la población y sus condiciones habitacionales. A partir de los resultados, los organismos públicos y privados podrán elaborar medidas que favorezcan a la mayoría, confeccionar presupuestos acorde a las necesidades y repartir de forma eficiente los recursos y fondos disponibles. Los primeros registros poblacionales provienen de las estimaciones realizadas desde los años 3000 a.C., en África y Asia, para contar a las personas y sus bienes. Luego se hicieron en Europa, para determinar las distintas ocupaciones y clases sociales, pero también con el fin de recaudar impuestos. Finalmente, en el siglo XVIII surgieron los censos de población que se realizan en la actualidad, con una periodicidad consensuada internacionalmente cada una década, en los años terminados en cero, que a veces no se cumple por cuestiones económicas, sociales y políticas, por guerras o enfermedades. En Argentina, el primer registro de población se realizó en 1606, para estimar la cantidad de hombres aptos para ir a la guerra, para luego, en el año 1778, contabilizar un total de 37.000 habitantes. Recién en el año 1869 se comenzaron a realizar censos poblacionales en el país, con una periodicidad no lineal que, con el paso del tiempo, se fueron actualizando en calidad y tecnología, así como también se fueron modificando y agregando preguntas al cuestionario inicial, llegando a superar las 60. Como definición general, se entiende por hogar y vivienda a una persona o grupo de ellas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de la comida. Esto difiere en el caso de solo compartir alquiler y no el alimento, que se considera como hogares diferentes en una misma vivienda. Para el año 1968 se dictó la Ley 17.622, referente a los censos, y el carácter de secreto confidencial estadístico, que creó, a su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que se encargaría de allí en adelante de la planificación, realización y obtención de resultados de los mismos. Cabe mencionar que los censos están respaldados por la Constitución Nacional en los artículos 45 y 47, para determinar la cantidad de representantes por provincia de los diputados que conforman el Congreso Nacional. En el 2022, en total, se habrán realizado 11 censos poblacionales en el país. 1869. Población total 1.877.490. 1895. Población total 3.954.911. 1914. Población total 7.903.662. 1947. Población total 15.893.827. 1960. Población total 20.013.793. 1970. Población total 23.364.431. 1980. Población total 27.949.480. 1991. Población total 32.615.528. 2001. Población total 36.260.130. 2010. Población total 40.117.096. 2022. Población total. Este último censo terminará de recolectar toda la información el próximo 18 de mayo y se diferencia en gran medida de los anteriores. Si bien los censistas serán más de 600.000 y visitarán presencialmente un total de 15 millones de viviendas, la tarea será más ágil debido a la posibilidad de autocompletar el cuestionario de forma virtual durante los 2 meses previos, entre el 16 de marzo y el 17 de mayo. Es decir, este nuevo censo será de modalidad mixta, donde la parte digital será opcional y la presencial obligatoria. Esto facilitará la obtención de los datos, identificará a cada vivienda como única a través de un código alfanumérico y brindará mayor seguridad. En el cuestionario se agrega una pregunta para conocer el autorreconocimiento de la identidad. Por su parte, los censistas serán mayores de 18 años con cierto nivel educativo y deberán contar con un teléfono celular con conexión a Internet para realizar las tareas. Cada uno recibirá una compensación por el trabajo de entre 6.000 y 9.000 pesos, según la zona y distancia que le toque recorrer. Los gastos estatales, solamente por el pago y traslado de los censistas, superarán los 5.626 millones de pesos, que se sumarán a unos 290 millones para papelería e impresiones,
y a los 7.038 millones de pesos restantes presupuestados para las tareas de planificación, realización y recopilación de datos e informes propiamente dichos, llegando a un costo total de 12.964 millones de pesos. Por otro lado, es la primera vez que se realizará un censo de derecho, siendo todos los anteriores de hecho. Los censos poblacionales responden cuestiones sobre cuántos, cómo, dónde y quiénes habitan en un determinado momento y territorio y en qué condiciones lo hacen. Toda esta información permite conocer la realidad y diseñar las herramientas necesarias para mejorar los ámbitos de la salud, educación, empleo, vivienda y servicios por parte del sector público y privado.